¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Último programa de este ciclo del año 2025. Vamos a seguir manteniendo la comunicación con ustedes seguramente durante diciembre, a partir de los que suponemos nosotros son los mejores programas de este año de Onda Verde. Pero hoy estamos cerrando esta emisión en vivo, permanente, coyuntural de Onda Verde que hicimos durante todo este año, algo así como 32 programas que hicimos este año en la emisión número 12, ¿no? Los 12 años que estamos haciendo aquí en Veo Onda Verde. El de hoy es un programa como el que tenemos siempre, con todas las secciones que ya te vamos a presentar con Gaby, y que siempre comenzamos o abrimos las puertas de este programa con alguna noticia, algún hecho que ocurrió en estos últimos días y que nosotros le damos una impronta de comentario o de noticia comentada o de editorial. Hoy vamos a abrir el programa con algo que ya te lo mencionábamos la semana pasada. Te decíamos que el gobierno nacional pretende derogar la ley de glaciares. Esto no es un rumor, no es que un corrillo de pasillo. El mismo presidente lo anunció en Mendoza cuando dijo esto. Importante, una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero digamos no tocar nada, es decir, digamos bien una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, digamos, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. Es decir, por eso es tan importante, por ejemplo, esta ley de periglaciares. De hecho, esa idea ni siquiera es mía. La idea original es del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y me parece que mejor que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar las riquezas naturales que nos han, digamos, sido ofrecidas. Es más, en materia de RIGI, digamos, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Ahí lo anunciaba, ahora tendrán que enviar un proyecto para derogar una ley que ya tiene sus años, y la verdad que si esto sucede es realmente muy, pero muy grave, porque quieren actuar, quieren poder producir, en este caso con minería, en lo que se conoce como los periglaciares, que conserva, para que tengas una idea, vamos con algunos datos, el 70% del agua dulce indispensable para la vida está ahí. Ahí van a dinamitar, ahí quieren explorar, ahí quieren hacer una actividad que va a derrochar, insisto, las reservas del 70% del agua dulce, o sea, el agua que necesitamos nosotros, la flora, la fauna, para vivir. Allí quieren actuar, sería muy grave. Más que grave, yo diría que sería suicida. Y en esto hay datos que conocemos, pero que siempre viene bien revisar. Mire, la mayor parte de agua que tiene la humanidad, cuando hablo de la mayor digo casi toda, digo el 97% del agua que tiene el planeta es salada. O sea, no sirve para consumo humano, no sirve para riego, no sirve para darle de beber tampoco a los animales. O sea que nos queda tan solo el 3%, en realidad es un poco menos, es el 2,5%. El 2,5% de todo el agua es la que queda para la vida. Esto más o menos se sabe, pero hay una animación muy interesante que te presento ahora
para que podamos darnos cuenta y entender cuánto es el agua que hay en el planeta que sirve para la vida. Durante siglos hemos creído que hay más agua que tierra en nuestro planeta, porque nos dijeron que el océano cubre 3/4 partes de la superficie del planeta. Pero ese es el punto, esto es solo en la superficie. Si pudiéramos ver el océano separado, notaríamos que el océano es solamente una capa extremadamente delgada y frágil que cubre la superficie. Esta delgada capa de agua mide solo 3/10 milésimas de la medida del planeta. Si la Tierra tuviera 1 metro de diámetro, el agua en el planeta sería tan delgada como una cáscara de huevo. Si compactamos esta capa delgada en una esfera sólida, sería así de pequeña. Al lado de esta Tierra, el agua sería esta pequeña esfera de 11 centímetros, menos de una milésima parte del volumen del planeta. ¿Ya tengo tu atención? Ahora considera esto. El volumen del océano está casi todo compuesto de agua salada. El agua dulce es solo el 2.5% del agua del planeta. Sí, tan aterrador como suena. El agua dulce es solo esta pequeña esfera de 3 centímetros de diámetro. Pero esta pequeña cantidad de agua dulce no está del todo disponible, porque el 69% es el hielo en los polos y la nieve en las montañas. El 30% es agua subterránea. Así que, sí, solo el 1% de esta minúscula esfera es el agua disponible en ríos y lagos. Sería otra esfera tan pequeña que casi no se puede ver. Eso es todo. De esta pequeña cantidad de agua depende gran parte de la vida en nuestro planeta, incluidos nosotros, que estamos compuestos por un 70% de agua. El planeta, el agua del planeta, el agua dulce del planeta y la pequeña cantidad de agua dulce disponible. Ahora ya lo sabes. Entonces, ¿qué vas a hacer? Contundente, ¿no? Esa animación que está muy bien hecha, que va sacando de a pedacitos para ver cuánto es ese cubito de hielo que nos queda para poder satisfacer las necesidades de la vida, es lo que tiene el planeta. Y es ínfimo. La mayoría de todo esto que vos viste, o sea, de ese 2,5% de agua que sirve para consumir, el 70% está en el hielo, está en los glaciares, por ejemplo. El 70% de todo lo que tenemos para consumir está ahí, esa es nuestra reserva. Lo demás, el 30%, está de manera subterránea, lo que se conoce como los acuíferos, en la superficie de los ríos, de los arroyos, de las lagunas y muy pero muy poco en las nubes, que cuando llueve sirve para poder retroalimentarse. Por eso, la ley que defiende y que todavía está vigente los glaciares, que es la ley 26.639, es nuestra reserva. Allí es lo que tenemos para poder vivir nosotros y las generaciones que vienen. Es fundamental que lo protejamos a esto, que digamos, cuidémoslo porque en esto se nos puede ir la vida. Y además fue una ley, nosotros hablamos en más de una oportunidad acá, hace poco, el año pasado, hablamos con Marta Maffei, que es una de las autoras de este proyecto que hoy es ley. Fue muy difícil lograrla, hubo que pelearla mucho. Primero lo presentó Marta Maffei, se aprobó, lo vetó quien era presidenta por aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner, fue una vez más presentada por aquel entonces diputado Filmus, una vez más fue aprobada, ya no fue vetada, pero hubo lobbies de empresarios, sobre todo de empresarios mineros, para que no se apruebe y luego, como existe ahora, para que se derogue. Argentina fue el primer país en defender los glaciares y el ambiente periglaciar. Y eso es lo que está peligrando ahora. Hubo intentos, tanto hubo intentos que
algunos la declararon inconstitucional y finalmente, en el 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la declaró constitucional a esa ley. Bueno, hoy quieren volver a derogarla, hoy vuelven a tentar y atacar para derogarla. Dice el gobierno que va a presentar un nuevo proyecto que permitirá que las empresas mineras, que son multinacionales, puedan hacer exploraciones en los ambientes periglaciares y algunas provincias estarían dispuestas a apoyar esta iniciativa. Y si esto sucede, y ojalá que no, pero si esto sucede, muchos van a sufrir la escasez de agua, pero fundamentalmente, ¿sabes quién? Las provincias que están a la vera de la cordillera de los Andes, que son provincias con muy poca agua porque la mayoría de las ciudades están edificadas sobre desiertos. Ahora también lo va a sufrir Santa Fe, porque ese agua que vos abrís del grifo de la canilla y que sale en tu casa, no digo toda, pero parte de ese agua es el agua que viene de los glaciares y llega hasta aquí. ¿Todo para qué? Para que empresas extranjeras puedan hacer su gran negocio. Llevarse la riqueza que hay no solo en el subsuelo, sino también ahora en los periglaciales, para poder hacer la transición energética en su país, para ganar una montaña de plata ellos, dejando al país muy poco, porque como ya lo dijimos, en la Argentina las empresas dejan solo el 3% de lo que dicen que sacan, porque nadie controla, es por declaración jurada. Pero además, si lo sacan por un puerto patagónico, le devolvemos el 5%, así que por cada 100 mangos de oro que se llevan, si lo sacan por un puerto patagónico, nosotros le damos 2. Si no, nos dejan 3 pesos a nosotros. No es negocio. Y además dejan un pasivo ambiental suculento y están atentando contra algo que es indispensable para la vida, que es el agua. Por eso, las asambleas ciudadanas en su sabiduría tienen un eslogan que dice: el agua vale más que el oro. Porque más allá de que el oro es un metal preciado y es el patrón monetario del mundo y demás, junto con el dólar, sin el oro podemos vivir, pero sin el agua no podemos vivir. Tan es así que hay una universidad en Zúrich, hablo de en Suiza, realizó hace un tiempo un mapeo de suelos congelados de todo el mundo. Está en el Google Earth, digo, es fácil de poder encontrarlo. Y ahí, en ese mapeo, puede verse incluso cómo hoy, con la ley, algunas empresas están haciendo explotaciones en lugares donde no está permitido. Y lo están haciendo, y ahora te imaginas, si derogan la ley, lo van a hacer con mucha mayor facilidad. Insistimos, si esto sale es absolutamente suicida, ya no es negacionista únicamente, es suicida, atenta contra la vida del presente y del futuro, sobre todo en este contexto que vivimos de crisis climática innegable y que está provocando, entre otras cosas, el derretimiento. Hace poquito Gaby, en una de las luces del semáforo, en la luz roja, habló de cómo estaban retrocediendo algunos glaciares, inclusive los glaciares de la Argentina. Hay un informe de Naciones Unidas de hace muy poquito tiempo que dice que cuando termine este siglo, dentro de un poco más de 70 años, habrán desaparecido totalmente algunos glaciares por el calentamiento global. Habrán desaparecido absolutamente. Es lo que va a dejar esto a enormes bolsones de la población sin la posibilidad de acceder al agua, o sea, una sentencia de muerte para esos bolsones de población. Esto sucede en todo el mundo y también está sucediendo en la Argentina. El Perito Monero y otros glaciares están retrocediendo, se están derritiendo. Miren, los últimos 30 años, que en la preteridad histórica es nada, los argentinos perdimos el 42% de la superficie glaciar. O sea que en los últimos 30 años perdimos casi la mitad de los glaciares. Si insistimos con estas leyes, la cosa va a ser peor. Así que lo que se viene es muy difícil. Habrá que hacer como hicimos tantas veces: apechugar, juntarnos, olvidar algunas diferencias, salir a la calle y solicitar y pedir que no se apruebe esto que quiere hacer el gobierno nacional, insisto, con el guiño de algunas provincias, porque, como decimos siempre, en esto se nos puede ir la vida, y en parte, no todo, pero en parte depende de la resistencia que podamos aplicarle nosotros.
De esta manera comenzamos nuestro programa, un programa que tiene muchísimas cosas, así que le digo a la Gaby que venga, que se vino muy floreada hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien, ¿Bien? bueno, no estamos en primavera. Sí, por supuesto. Muy bien, yo la encarno, chicos. Y cerquita del verano ya. Y sí, ya está ahí. Aparte, a un me parece que ha paso. tomado un poco de sol. Sí, ¿Sí? estuve bastante al sol y Así bueno, que- viste blanco, Está blanco bien, y me está vuelvo rojo tomate. Pero ya empezamos con el look El verano. jardín, ¿viste? El jardín, está uno bien. arregla las plantas, qué sé yo, y el sol hace lo suyo. Está muy bien. Tendremos 3 noticias en nuestro semáforo ambiental, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos la mala noticia que es la luz roja que se encenderá en Perú porque hay realmente un colapso en el sistema de recolección de residuos. Esto está pasando en el distrito de Pilcomayo. Situación terrible a nivel de contaminación ambiental y también sanitaria, Sí, sí, ¿cierto? sí, Peligro sí. para la salud de la Claro. gente. La luz amarilla tiene que ver con glaciares, tiene que ver con Chile, tiene que ver con la peor crisis hídrica en décadas que atraviesa este país, el país vecino, que además tiene muy desalentadores pronósticos para la existencia de sus glaciares que de aquí a las próximas décadas aparentemente perderán casi el 80% para el fin Bien. del siglo. Bien. O sea, súper preocupante que es la reserva de agua, Claro. como vos venías diciendo. Y la luz verde, nos vamos a ir a Etiopía con esta luz, porque Etiopía ha roto su propio récord. Esta ha sido una acción de coordinación, colaboración y conciencia Mira qué bueno. ambiental, compromiso con el ambiente. En 12 horas en Etiopía se están reforestando 715 millones de árboles a la vez. Mira vos. Así que no bueno, es la primera vez que lo no hacen, es la primera vez, antes habían sido 3, como que duplicaron prácticamente la vez anterior, así que bueno, me pareció una súper luz verde. Seguro. Hablamos porque la entrevista de hoy ya está grabada, hablamos con Guillermo Folgueras, él es un investigador superior del CONICET, además cumple la doble función de ser licenciado en filosofía y licenciado en biología. Así que no solo tiene el conocimiento de las ciencias duras, como la biología, las ciencias naturales, como la biología, sino también que nos ayuda a pensar desde su trabajo como filósofo. Hablamos sobre esto que te dice Gaby que está pasando en Perú, te decimos nosotros qué puede suceder si derogan la ley de los glaciares, qué es el extractivismo. ¿Qué es el extractivismo? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Cuál es la relación entre el sur global y el norte global? Una entrevista un poquito, casi 20 minutos, muy interesante, muy rica, con Guillermo Folgueras, te vamos a presentar hoy. Y a propósito de eso, vamos a seguir pensando con tu recomendado cultural, ¿no? Así es, porque la recomendación va a estar por el lado del extractivismo. Es un documental de la televisión alemana que justamente hace una pregunta y desarrolla esta incógnita sobre extractivismo a cualquier precio. La semana que viene se recordará el Día Mundial del no uso de plaguicidas a partir de una tragedia que sucedió en Bhopal, en India. Vamos a hablar de eso y vamos a recordarlo. Programa con muchas cosas, ¿no? Muchas cosas súper interesantes. Me voy. ¿Se va para allá? Vale. Se va para allá porque ya viene la luz roja y mientras Gaby se va, seguimos hablando un poco de esto, de cuál es la columna vertebral del programa de hoy, que es extractivismo, y a partir de una noticia que ocurrió en estos días también, estábamos pensando cómo abríamos el programa hoy, si con lo que recién hablamos o con esto, pero bueno, vamos a hacer un pequeñísimo resumen que tiene que ver con lo que pasó en la zona de Cuyo. Una zona que viene hace tiempo, las poblaciones vienen preocupadas por lo que está pasando con la contaminación de sus cursos de agua a partir de la explotación que hacen de minería a cielo abierto en la cordillera. Miren, nosotros estuvimos hace ya un par de años en Jáchal, en San Juan, estuvimos varios días, recogimos varios testimonios, vimos cómo el río está absolutamente contaminado. Hay muchas pruebas. En Jáchal, por ejemplo, hubo por lo menos, algunos creen que en más, pero por lo menos 5 derrames de químicos sobre el río Jáchal, haciéndolo absolutamente inusable para consumo o para riego. Solo uno de ellos, tuvo 1 millón de litros de cianuro derramado en un accidente, vamos a llamarlo, en el río Jáchal. Bueno, ¿por qué hacemos toda esta referencia?
porque hace un par de días salió un informe de la Universidad Nacional de Cuyo que confirma la presencia de cloro en un río que se llama Río La Placa y en el puente Buena Esperanza. Esto comenzó a investigarse porque en noviembre hubo una mortandad de peces muy importante, no se sabía por qué, no es normal además que haya cloro en estos lugares porque los ríos cordilleranos no tienen cloro, el agua de los ríos cordilleranos no tienen cloro. ¿Por qué hay cloro ahí? Bueno, ¿alguien lo tiró? El cloro es un elemento que se tira para poder frenar el cianuro que a veces hay en el agua. Entonces acá hay dos hipótesis. Una es que de aquellos derrames viejos de Hachal tiraron tanto cloro que todavía hay, o lo otro es que haya habido otro derrame de cianuro que lo hayan ocultado y que por eso tiraron cloro. Muy, pero muy preocupante lo que está pasando con las poblaciones cordilleranas. Tan preocupante como esta mala noticia que te presenta Gaby en nuestra primera luz del semáforo, se nos prende la luz roja. Así es, y como te decía hace un instante, la luz roja nos va a llevar hasta Perú y dentro de Perú al distrito de Pilcomayo porque allí fue declarada una emergencia ambiental por el colapso absoluto del sistema de recolección de residuos. La medida va a tener inicialmente una vigencia de 60 días y busca frenar el deterioro que ya afecta la salud pública y el ambiente de manera súper grave. La crisis revela la fragilidad de los sistemas locales de saneamiento y la urgencia de fortalecer la infraestructura y la planificación para evitar daños irreversibles en el futuro. El Ministerio de Ambiente confirmó que más de 30 puntos críticos permanecen con basura acumulada, sin retiro ni disposición final adecuada. La falta de un sitio para depositar los residuos agravó la situación, generando focos de contaminación en calles, avenidas y zonas habitadas. Con el estado de emergencia, el Ministerio podrá intervenir de manera inmediata, acelerar decisiones, exigir a la municipalidad un plan de acción urgente, cuyo avance será monitoreado semanalmente. Las autoridades provinciales y regionales también deberán sumarse con medidas complementarias. La acumulación de basura ya provoca proliferación de vectores, malos olores y liberación de sustancias tóxicas al aire, al suelo y al agua. Esto, por supuesto, eleva el riesgo de enfermedades y afecta ecosistemas cercanos. La quema informal de residuos, cada vez más frecuente, lo único que hace es empeorar la calidad del aire. La prioridad ahora entonces del gobierno es recuperar la limpieza del distrito y restablecer un sistema de gestión de residuos que hoy está totalmente paralizado. Esta ha sido la mala noticia, la luz roja de esta semana. Lo que sigue a lo largo del programa va a ir mejorando, al menos en cuestiones del semáforo. Ahora te invitamos a la primera pausa de Onda Verde de esta edición de Onda Verde. Quédate con nosotros. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Canciones y Almas, 14 de diciembre en Tribus. Todos los clásicos de callejeros en una noche a puro rock and roll. Canciones y Almas en Tribus. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. GRON, Mercado Sustentable, Dietética a granel, Verdulería orgánica, agroecológica, congelados, bicarbonato, limpieza del hogar biodegradable, Avenida Freire 2856, envíos a todo el país, por mayor y menor, Instagram, gron.sustentable. Ya fue, amiga. ¿Es lavar a mano o rendir los finales? ¿Qué hacemos? Tranqui, amiga, yo resuelvo. Más fácil, más simple. Entrá en Yo Resuelvo y encontrá a quien necesitas en segundos. Hola, vengo a arreglar el lavarropas.
Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. Te decía antes de la pausa que con el semáforo íbamos a ir mejorando, bueno, todavía no. Vamos a abrir con la luz amarilla del semáforo, esta que nos pone en modo precaución, alerta, y tiene que ver con lo que pasa en Chile y tiene que ver con que este país vecino está atravesando la peor crisis hídrica en décadas. Un nuevo estudio internacional advierte un escenario realmente alarmante: los glaciares de los Andes del Sur, que es la última reserva de agua dulce del país, podrían perder entre el 50 y el 80% de su volumen antes de fin de siglo. La investigación publicada en Communications, Earth and Environment y liderada por el chileno Eduardo Muñoz Castro, junto a expertos de Suiza y de Austria, concluye que los glaciares no tienen ya capacidad de compensar sequías futuras, como sí lo hicieron durante 15 años de mega sequía que sufre el país desde el año 2010. Los científicos lo que explican es que el aumento sostenido de las temperaturas provocará un retroceso permanente de los glaciares con impactos directos en lo que será la disponibilidad del agua. Se estima que para el año 2100 los ríos alimentados por el deshielo aportarían solo la mitad del caudal actual durante el verano, mientras que los glaciares pequeños desaparecerán por completo. La mega sequía chilena evidenció la fragilidad del sistema. El fenómeno de desertificación avanza hacia el sur, con menos lluvias, temperaturas más altas y una demanda de agua que no se gestiona de manera eficiente. Los expertos advierten que si se repite una mega sequía a fines de siglo, el caudal anual podría caer hasta en un 80% respecto de los niveles previos a 2010, dejando al país frente a un déficit hídrico sin precedentes. El caso chileno ya sirve como referencia internacional para prever impactos similares en otras regiones montañosas del mundo, por supuesto, incluidos los Alpes europeos. De esta manera vamos a darle paso ahora a Ricardo, que tiene a su cargo una entrevista, un tema súper importante que es el eje del programa de hoy, y es acerca del extractivismo. Claro que sí, y que es el causante de esto que recién planteaba Gaby, el extractivismo y la crisis climática. Me quedé con los datos de la luz amarilla que Gaby planteaba, por lo que decíamos en la apertura del programa. Lo que pasa en Chile pasa en todo el mundo, y lo que pasa en Chile pasa en Argentina, porque hay muy pocas diferencias geográficas en cuanto a lo que pasa con los glaciares. Bueno, en ese contexto quieren hacer lo que te contábamos al principio. Quieren permitir que se haga explotación de minería en los ambientes periglaciales, donde, insistimos, está el 70% del agua dulce que necesitamos para vivir. De estos temas, no concretamente de los glaciares, pero de esta locura, de este paradigma nuevo, contemporáneo, llamado extractivismo, hablamos con Guillermo Folgueras. Vos me estarás diciendo a lo mejor, Chequi, hablan de extractivismo y yo no sé qué es. Bueno, ya en la entrevista va a aparecer la definición. Primero te lo presento a Guillermo, un gran amigo de quien habla, pero además es doctor en Ciencias Biológicas y es licenciado en Ciencias Biológicas y licenciado en Filosofía. Y yo siempre digo lo mismo, pero me parece que estos dos saberes de Guillermo le dan esa ductilidad desde la filosofía para poder ayudarnos a pensar y desde la biología para denunciar qué está pasando en el planeta hoy. Bueno, además es investigador del CONICET. ¿De qué hablamos con Guillermo? De muchas cosas. Fundamentalmente hablamos de extractivismo, de cómo estos emprendimientos que se quieren llevar a cabo en los territorios no tienen el aval de los pueblos, o sea, no tiene licencia social. Su experiencia, porque es un gran viajador, su experiencia yendo a estos lugares,
Y alguien dirá del otro lado, bueno, es el precio a pagar porque Argentina necesita dólares. De eso también hablamos. A ver si es verdad o si no es verdad esto que nos dice y fundamentalmente quién se beneficia. 18 y 19 minutos de entrevista con Guillermo Folgueras. La idea era hablar con vos, la verdad que podemos hablar de un montón de cosas, pero bueno, vos también participás en un programa de radio y sabés cómo es esto de encuadrar para poder organizar un poco la conversación y que nos ayudes a pensar juntos sobre este tema. Pensábamos hablar de algo que vos venís abordando en tus libros, en tus charlas, que es el extractivismo, que planteado así parece un nombre raro. ¿Querés que le expliquemos un poco a la gente que no está tanto en el tema de qué hablamos cuando hablamos de extractivismo? Bien. Justo hoy estaba leyendo acerca del origen de la palabra y aparecía Gudinas, ¿no? Hace unos años. Y en un intento, el extractivismo es una palabra paraguas. Es una palabra que de alguna manera muestra las formas que tiene el saqueo en los territorios. Y en este sentido, siempre es importante entender, como todo saqueo, qué formas toma dependiendo del momento y el lugar. Y es un saqueo muy particular porque en general tiene que ver con sacarle a la tierra, a los territorios algo, en general para grupos después que se van a ver beneficiados o bien por la venta de ese producto, o bien porque hacen manufacturas con ese producto, o bien por la mera especulación financiera. Entonces el extractivismo aparece, por ejemplo, hace 500 años con la llamada Conquista de América, que ahí ves un saqueo muy claro y un despojo territorial a los pueblos originarios, que por supuesto todavía se mantiene. Aparece en la forma del colonialismo en los siglos XVIII y XIX, ¿no? Con esa triangulación, por ejemplo, mover esclavos de África a América Latina, y después el despojo que significó América Latina. Y aparece hoy en otra forma, que llamamos agronegocios, megaminería, offshore, fracking, minería de litio, plantaciones forestales. Eso brevemente es una de las formas de entrada a la palabra extractivismo. Y el tema es, ¿de qué manera? Porque estoy pensando en alguien que siempre tenemos algún llamado telefónico que dice, claro, ustedes no tienen celular, ustedes no andan en auto. Sí, el tema es, y decime si acá ponemos una línea de diálogo, ¿quién la hace? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿De qué manera tan violenta, no? Tal cual. O sea, ese reclamo, ese comentario, bueno, vos no hacés tal cosa, tiene algo de verdad. El primer punto, quizás para responderle, es ¿qué alternativa hay? ¿No? O sea, el segundo punto para responder es, en general el extractivismo no funciona tanto con la idea del mercado interno. Claro. Hoy no tiene que ver con eso. Por ejemplo, si a mí me preguntan la batería de litio que tiene, de hecho, mi celular con el cual estoy comunicándome acá, tiene unos pequeños gramos de litio. Y un auto Tesla o Volkswagen con batería de litio tiene un promedio de 6 kilos la batería de litio. Después es difícil dar esa discusión sin entender cómo funciona el mercado. El mercado arma, cuando a ustedes, por ejemplo, se les rompe el celular, lo que se les rompe en general son las cuestiones, o bien los cables, o bien el plástico. En general no se rompe la batería de litio y ni siquiera se agota. ¿Por qué? Porque el celular está atravesado con algo que hace décadas se llama obsolescencia programada, y es que está hecho el celular para que como mucho te dure 3 años, como mucho. Entonces, no diría que el celular depende del extractivismo de litio. Por ejemplo, en el caso del litio, ¿no? El grueso, creo que el 70% de la exportación de litio en nuestro país se va a autos de batería de países centrales. Así que bueno, es una situación realmente complicada, porque además de última, el último comentario de esa persona que traía Ricardo en cuestión es, y bueno, tomate el micro y anda a ver los territorios, ¿no? Esas imágenes que está mostrando ahora. Claro, y el tema este, me diste pie para hablar de los territorios, porque de donde se saca eso, que ya dijimos, quien lo saca además son empresas extranjeras que se lo llevan, esto lo hablamos muchas veces aquí en el programa, dejando pasivos ambientales muy grandes, no generando laburo, no generando economía en los lugares, pero además de todo esto, que uno lo dice desde acá,
pero nosotros en Santa Fe podríamos decirlo a partir de lo que son los cultivos, los transgénicos, la fumigación, pero en la mayoría de estos territorios la gente no está de acuerdo. Es lo que se conoce como la licencia social, ¿no? Claro, ahí aparecen las deudas de nuestra democracia. No hay, mirá, inclusive puedo decir, antes de preguntarme si la gente está de acuerdo o no, no son proyectos que pregunten, son proyectos que se imponen. No hay mecanismos. Los mecanismos que hubo, que ahí uno recuerda justamente, por ejemplo, a Esquel, en 2003, ¿no? La consulta popular, claro, y hay algún mecanismo que se hizo en Misiones, pero después de entonces no hubo consultas públicas reales. Y eso habla de algo, habla de una deuda muy fuerte de la democracia. Y justo en estas horas donde Milei anuncia muy suelto de cuerpo que habló con el gobernador de Mendoza y que van a eliminar o van a intentar eliminar la ley de glaciares, uno ve eso, y ni más ni menos los glaciares, estamos hablando de una fuente de agua para todas las provincias andinas, es básicamente la fuente de agua principal. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Dónde está la consulta pública? ¿Dónde aparece la democracia que verdaderamente pregunta? Yo creo que discutir estos temas es discutir qué democracia tenemos, ¿no? Pero además, en las pocas veces que se llevaron a cabo, se plantearon esas consultas, vos bien mencionabas Esquel, Loncompue, algo parecido en Misiones, el resultado fue adverso a estos emprendimientos. Tal cual. Y no solo en Argentina, ¿no? Claro. Hace poquito hubo dos consultas, por ejemplo, en Ecuador, y también resultados aplastantes, ¿no? En general estamos viendo resultados de 80% de rechazo, porque además lo que está en juego, cuando empieza a circular una información verdadera, y acá es donde uno empieza a plantear qué efectos tienen, prácticamente todos estos proyectos tienen los mismos efectos, que son ocupación territorial, entonces hay despojo de territorio de las comunidades, contaminación química, en general fracking, offshore, megaminería, agronegocios, son todos proyectos que contaminan fuertemente, depende del químico en cuestión, y en general son proyectos que usan agua. El fracking usa agua, los agronegocios, la megaminería son proyectos que usan una enorme cantidad de agua. Entonces, los efectos las comunidades lo ven en poco tiempo. Se le mueren los animales, se le mueren los pibes, se secan los cultivos que tienen. Entonces, es una enumeración de consecuencias comunes que realmente impactan y que lo que yo veo, justo ahora, en estas horas, a las 8 de la noche sale el micro para Viedma, voy a tener mañana un evento ahí en Río Negro, en el cual va a estar el secretario de Minería de la provincia de Río Negro, discutiendo, y Orlando Carriqueo, Lucrecia Wagner, gente en esos casos que valoro mucho. Y la pregunta que ya le quiero adelantar al secretario de Minería es, ¿vos estás viendo lo que está pasando en San Juan? La sequía que atraviesa hace años la provincia de San Juan, ¿realmente creen que es mala pata? ¿No la tiene Mendoza y la tiene San Juan por qué? Bueno, hay algo ahí de los gobernadores en alianza con el gobierno nacional que han decidido acelerar y que evidentemente no están contemplando. Y hablas de el gobierno nacional, el gobernador de Mendoza, el ministro de San Juan, que son de diferentes partidos políticos, y entonces ahí caemos también en una frase que en el mundo ambiental solemos repetir: el extractivismo no tiene grieta, ¿no? No tiene grieta. Y el extractivismo es plan A, B y C de las provincias. Y ahí hacer un recorrido por el país es realmente impactante. Lo que está pasando, si querés, si tienen ganas, les comparto algunos de los últimos viajes. Veía la presentación muy generosa que hacías, pero cuestiones que vi de primera mano. Tierra del Fuego, que estuve hace 2 o 3 meses. Tierra del Fuego está avanzando con algunos proyectos impactantes. Está avanzando con producción industrial de mejillones, las quiere expandir, quiere aprobar, modificar, derogar la ley que prohíbe las salmoneras, ni más ni menos, y tiene un proyecto ahí, frente a Ushuaia, que es un proyecto que amenaza de manera directa el principal glaciar que alimenta, creo que 1/3 del agua de Ushuaia, que es el glaciar Martial, en ese caso con un proyecto turístico. Miren cómo toma diferentes formas, ¿no? Mejillones, salmones, turismo. Ahora voy a Viedma, a Río Negro, en ese caso por megaminería, y no solo megaminería, hay una amenaza muy fuerte de avanzar fuerte con energía nuclear. Algo que estamos hablando
ya no de un extractivismo que afecta, no, los residuos nucleares, estamos hablando de miles de años. Estamos hablando para que se entienda. Hablamos de Mendoza, que tengo que ir a comienzo de diciembre. Mendoza, que tiene prohibida la megaminería, quieren avanzar muy fuerte con la minería de cobre. La minería de cobre se ufanan quienes la impulsan porque no usa cianuro, usa una enorme cantidad de agua a una zona que se sabe que muy rápidamente va a empezar a secarse los ríos. En Mendoza, que es un desierto. Es un desierto. Sí, digo, Mendoza está edificada sobre un desierto. Digamos, el agua ahí es fundamental. Tal cual, tal cual. Toda la puna. Hablabas de que estuve en Jujuy, llegué ahora el lunes. Jujuy, Salta, Catamarca con problemas de agua. Se está secando la laguna de los Pozuelos. Pero no es una manera de decir, se está secando la laguna de los Pozuelos, uno de los principales atractivos de Jujuy. La justicia catamarqueña reconoció que que los ríos se están secando por la minería de litio. No hicieron nada, siguen funcionando las empresas, en ese caso era Livent, que ahora es Río Tinto, una empresa británica, australiana y norteamericana. Y puedo seguir, no les voy a contar a ustedes lo que significan los agronegocios en una parte central del país. Las consecuencias están a la vista. No es que va a ocurrir en algún momento, no, es esto, la tragedia es esta. Esta es una pregunta que te voy a hacer seguramente muy inocente, pero necesito que la pensemos juntos. Después de todo este panorama, sabiendo que no es beneficioso, porque hablamos con los amigos de Hachal, hablamos con las producciones agropecuarias de la Pampa Gringa, hablamos con la gente en el norte con el litio, hablamos en el sur con también minería a cielo abierto y demás, y vemos que no genera beneficio. No es que esas provincias decir, bueno, pero ahí hay laburo, ahí se vive mejor, está bien, yo no estoy de acuerdo, pero alguien podría decir, bueno, hacemos pelota al ambiente, pero la gente, mirá cómo vive, no tenemos desocupación. ¿Por qué pensás entonces que los gobiernos ceden tan fácilmente a este tipo de acciones? Mira, voy a usar una palabra que nunca usé en una entrevista, que es, hemos pasado de las promesas de bienestar del 2002, 2005, cuando se expandía la soja transgénica, cuando se expandía la megaminería y el fracking, hemos pasado de esas palabras y esas promesas a una abierta extorsión. Lo que hay ahora es una extorsión, obviamente deliberada, muy fuertemente vinculada con lo que se conoce en términos de filosofía política como doctrina del shock, que es vos acogotás a una comunidad, la comunidad está desesperada y termina aceptando cosas inaceptables. Entonces, estuve, por ejemplo, en Mar del Plata, ¿no? Y vos decís, bueno, Mar del Plata, ¿cómo acepta el offshore cuando muy probablemente con el offshore haya derrame de petróleo y la principal fuente de ingresos hoy de Mar del Plata, que es el turismo, se puede ver amenazada? Turismo y pesca, porque ¿no? Tiene un nivel de... Y turismo y pesca, exactamente. Claro. Y porque tiene un nivel de desocupación altísima, porque la cantidad de gente que ves en Mar del Plata es infernal. Entonces, uno empieza a dudar si esta cuestión de tener de golpe al 40, al 50% de la población argentina caída, que no llega a fin de mes, no es parte de un plan también. No es parte de un plan de que vos con eso conseguís de golpe que tus proyectos se habiliten, que tengas una parte fundamental, y además agregale, escenarios que también, el caso Spert, una de las cosas que mostró, por ejemplo, es que el narcotráfico, ustedes lo saben en Santa Fe con el tema de la soja, narcotráfico y extractivismo van de la mano. En el caso de Spert era ya obsceno, estaba vinculado una minera, creo que de Guatemala, y el propio Spert tiene campos en la zona de Pergamino. Ciclos que muestran también que la degradación social involucrada y el deterioro ambiental son aspectos de una misma moneda. Ahora, la observación, después de tantas décadas de extractivismo en la Argentina, demuestra que esa teoría del shock que vos decís y las promesas finalmente no ocurren, porque los niveles de desocupación y de falta de inversión económica en las provincias son iguales a antes de estos emprendimientos o peores. Tal cual. Lo que tenés, si vos analizás, por ejemplo, el proceso sanjuanino, el proceso catamarqueño, por mencionar procesos que yo estudié y más o menos seguí, que además conozco de primera mano. El otro día, justo el lunes que llegué de Jujuy, me junté con
con el querido Aldo Flores de la Asamblea del Algarrobo, que andaba acá por Buenos Aires, lo que vos tenés son transferencias de recursos. Vos ves esas provincias, ves que donde antes había agricultores, hoy hay tremendos proyectos mineros, y como me decía, y nos decía una campesina de San Juan, con esta agua yo ya no puedo cultivar, esta agua que cultivaba mi abuelo. Si vos seguís, mira, otra provincia, Río Negro, lo que vos ves es cómo es que Allen, toda la parte del valle de Río Negro, está perdiendo las famosas chacras que cultivaban y que esas peras y esas manzanas. ¿Por qué? Es que de golpe avanza el fracking sobre esas zonas. Porque lo que vos tenés es un desplazamiento, una transición productiva y una concentración de la propiedad y uso de la tierra. Y genera sociedades más pobres, genera sociedades más dependientes, genera sociedades que comen peor, que viven peor, que se enferman de una manera. Digo, Ricardo, hay cuestiones que yo me formé como biólogo, que aprendí cosas y que ahora digo, no puede ser que el sentido común se haya girado. Digo, el cáncer era una enfermedad que podía tener base genética en edades tempranas, pero el cáncer tenía que ver con el envejecimiento celular. Claro. El cáncer tenía que ver con la vejez. No es natural. No es natural. Te estamos perdiendo, Guille. Que, ahí está, ahora sí. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, dale. ¿Estamos bien? Ahora sí, dale, mételo. No, decía que el cáncer era una enfermedad vinculada con la vejez. Claro. Digo, entonces, ¿cómo es que se volvió natural la muerte de pibes de 9 a 11 años? Otro viaje que tuve, brutal, de los viajes más brutales que tuve, Tucumán, visité 2 comunidades, Santa Lucía y Chilcas, comunidades, en un caso enfrente de la plantación de limón, en otro caso frente a caña de azúcar y soja. En los 2 casos venían de enterrar pibes de 9 y 11 años. Digo, la última, Guille, yo leí La ciencia sin freno, ese libro maravilloso que inclusive estuviste presentando en Santa Fe, y no leí el último, que es Ontología del despojo, digo bien, ¿no? Sí, Ontología del despojo. Que me pareció muy interesante esa frase que tiene, un recorrido por los múltiples mundos que habitamos. Yo creo que ya está en Santa Fe, así que te dejo un ratito para que puedas hablar de tu libro. Primero me comprometo a mandártelo. Prometo ahora ponerme en marcha, ahora después te pido bien una dirección y te lo mando, así lo puedes tener. Ontología del despojo, si la ciencia sin freno de alguna manera se centraba en cómo este extractivismo tenía un correlato de una ciencia empresarial que teníamos que reconocer y que teníamos que discutir, no solo hacia el seno de la ciencia, sino con el resto de la sociedad. Ontología del despojo lo que intenta mostrar es qué está en juego, y en este sentido voy discutiendo diferentes entidades que aparecen en juego. Estamos en juego como personas, está en juego la comunidad, está en juego la naturaleza, pero también está en juego el pasado, también está en juego el futuro, también está en juego nuestra manera de sentir el mundo y poder corresponder con eso. Pero a esa descripción, que intento hacer un diagnóstico, le sumo el diálogo con las comunidades locales. Entonces voy tomando voces de comunidades locales, de referentes, que muestran alternativas, que de alguna manera presentan, porque creo que es clave también en este momento que recuperemos no solo la esperanza en el sentido de que hay una alternativa, sino proyecciones reales que involucran otra forma de vivir. Digo, estuve en Jujuy en el Encuentro Nacional de Agroecología. La agroecología es una manera real de producir verdaderos alimentos. No es, cuando hagamos, no, hay una manera particular que se puede producir, que obviamente en el caso de los suelos argentinos, si yo tomo por ejemplo Santa Fe, habrá que pensar en políticas transicionales, porque ese suelo está destruido, ese suelo que tendría que estar vivo está roto, está muerto, entonces hay que recuperarlo. Pero digo, aplicando políticas transicionales, hay una manera real de producir alimento, hay una manera real de pensar en la salud, hay una manera real de pensar en la vivienda. Bueno, eso, de alguna manera, Ontología del Despojo lo que intenta es a un proyecto
de despojo, de destrucción que está en juego, o ponerle voces comunitarias y planes que hoy ya están en marcha. Bueno, el agradecimiento profundo a Guillermo por el tiempo, por compartir su enorme experiencia y sabiduría, y que nos hace pensar, una vez más, cómo pararnos frente a esta realidad. En el final de la entrevista, Guillermo habla de su último libro, que se llama Ontología del Despojo. No sé si ya está en alguna librería de Santa Fe, creo que sí, pero si no está y te quedaste con las ganas de leer ese libro, como bien nos dijo Guillermo, se lo podés pedir al Instagram de él, de Guillermo Folgueras, y te lo manda en PDF por si querés tenerlo. Pero para seguir pensando sobre este tema, vamos a recomendar ahora sí, y voy entonces a esta cámara, el anterior libro de Guillermo, que se llama La ciencia sin freno. Este sí lo leí, es muy interesante, que denuncia la relación entre ciencia y tecnología y cómo muchas veces ciencia y tecnología se unen como herramienta de dominación. El libro relaciona el daño ambiental que hay en los territorios, la responsabilidad del poder político y económico, y tiene un capítulo, para al menos nosotros, los periodistas, muy interesante, sobre el rol de la publicidad, cómo la publicidad hace a veces aceptar lo inaceptable, y bueno, y tiene la misma idea que tiene este programa, de esto solo se sale con acciones colectivas. Se llama La ciencia sin freno, este sí se consigue en las librerías de Santa Fe, libro por demás de interesante. Y para seguir pensando sobre este tema, Gaby te presenta otro recomendado cultural. Así es, porque a lo mejor vos sos más del palo audiovisual y te gustan los documentales. Por ejemplo, tenemos uno que sigue investigando sobre esta cuestión del extractivismo, pertenece a la televisión alemana y busca responder unas preguntas. ¿Extractivismo a cualquier precio? Bueno, habla de una manera agresiva de que se está sacando todo de la superficie de la tierra, del subsuelo, de los ríos, de los mares. Afirma este documental que de seguir así, para el año 2050 necesitaríamos 2,5 planetas para subsistir. Indica también que los recursos no renovables se van a agotar y que las consecuencias de esta práctica son el calentamiento global, la contaminación y también los conflictos socioambientales. Muchas voces, mucha información, interesantes voces para escuchar, que ahora te compartimos el tráiler para darte más ganas de verlo. Nadie hizo nada, ni con los gases tóxicos, ni que los niños se desmayaban. Nadie hizo nada, nadie hizo nada, nadie hizo nada. Justiniano Lagos es uno de los últimos pescadores de la pequeña comuna de Puchuncaví, junto al Océano Pacífico, y dice que estas aguas están contaminadas, algo que confirma la ciencia. La pesca es su única fuente de ingresos. Este pez, una sierra, migra a lo largo de la costa. Por eso Justiniano cree que, a diferencia de los peces que permanecen en la bahía todo el año, no contiene metales pesados. Antes lo alimentábamos con los locos, unos buenos ceviches, y ahora de a poco le hemos ido haciendo el quite a los recursos que sabemos que los van a enfermar, y de hecho muchas personas enfermas con cáncer. La causa se encuentra en las afueras de Puchuncaví, en este complejo industrial de unas 500 hectáreas en plena costa. Aquí se han establecido industrias de carbón, petróleo, química y cobre, todas atraídas por la laxa protección medioambiental. Desde hace décadas, aquí se arrojan al océano aguas residuales y al aire gases contaminantes, día y noche. Es de la televisión alemana, pero podés verlo en YouTube buscando en el buscador, poniendo el nombre de este documental, que es esta pregunta: ¿extractivismo a cualquier precio? Con esta invitación entonces para seguir involucrándonos en este tema, te invitamos a una pausa, la última de esta edición, ya venimos.
No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Canciones y almas, 14 de diciembre en Tribus. Todos los clásicos de callejeros en una noche a puro rock and roll. Canciones y almas en Tribus. Anticipadas en boleterías y a través de ticketway.com.ar. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estudio Jurídico Cossetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cossetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424 295995. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Muy bien, abrimos el tercer bloque de Onda Verde encendiendo la luz verde, la buena noticia de esta semana, la luz verde de nuestro semáforo informativo. Y nos vamos a Etiopía con esta información, con esta buena noticia, porque este país volvió a sorprender al mundo al superar su propia marca histórica de reforestación. Este año el país plantó casi 715 millones de árboles en solo 12 horas. Según lo informó el Ministerio de Agricultura, la ministra de Agricultura, Girma Amente. La cifra duplica el récord, duplica por más, el récord de 2019, cuando Etiopía había logrado plantar 350 millones de árboles en un día. El primer ministro Abiy Ahmed celebró este hito y destacó que se trata del mayor esfuerzo colectivo de plantación registrado en un solo día. El logro forma parte de Green Legacy, un programa nacional que desde 2019 impulsa la restauración ambiental para enfrentar la deforestación y el cambio climático. La urgencia es real. A comienzos del siglo XX, Etiopía tenía más de un 35% de cobertura boscosa. Para el año 2000 ese porcentaje había caído al 4%. Con la iniciativa, el país ya aumentó la cobertura de árboles en más del 23% en 2023 y superó los 40 millones de árboles plantados desde su lanzamiento. El impacto social también es significativo. La campaña creó más de 767.000 empleos verdes, amplió el número de viveros en el país y promueve también la plantación de especies nativas y frutales que sostienen la seguridad alimentaria. El programa Green Legacy, reconocido este año por la FAO, inspira a otros países africanos a seguir el camino de reforestación masiva. Etiopía, una vez más, demuestra que la acción colectiva puede cambiar el futuro ambiental de toda una nación. Hermosa noticia para traer a nuestro semáforo, a nuestra luz verde de esta semana. Y ahora le vamos a dar pie a Ricardo. Vamos en busca de Ricardo porque tenemos la información sobre el Día Mundial del Uso del No Plaguicida. Así es, Día Mundial del Uso del No Plaguicida. Así es, y va a ser el miércoles que viene, el miércoles 3 de diciembre. Es el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas, una fecha que se ha planteado por lo vivido
en 1984 en Bhopal. Bhopal es en la India, donde, escuchá estos datos que son tremendos, 16.000 personas perdieron la vida en ese mismo momento. 16.000 personas murieron. Se calcula que luego, por efectos colaterales, con el tiempo murieron 9.000 personas más. A ver, un accidente, ponele si querés ese nombre, causó la muerte de 25.000 personas. Pero además se calcula que hay 50.000 más que en estos momentos están afectadas todavía. ¿Por qué? Porque hubo un escape de un gas tóxico en una planta de producción de plaguicidas. Hoy se calcula que hay 100.000 personas con secuelas permanentes. Los plaguicidas, que comenzaron a usarse en la Segunda Guerra Mundial, a partir de allí empezaron a usarse para combatir este eufemismo, malezas. No hay malezas, no hay yuyo bueno y yuyo malo, pero para combatir lo que ellos llaman malezas o plagas, generando un enorme daño en el ambiente, en la salud, y hay mucha evidencia científica sobre lo perjudicial que significa el uso de estos químicos. Naciones Unidas ha manifestado que más de 200.000 personas mueren todos los años por el uso de plaguicidas. Media ciudad de Santa Fe mueren todos los años por el uso de plaguicidas. Y Argentina es uno de los países que más sufre, porque Argentina es uno de los países que más agrotóxicos usa. No olvidemos que donde vivimos 12 millones de personas, se tiran algo así como 600 millones de litros de veneno por campaña. Por eso el 3 de diciembre, este miércoles, se recuerda el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Bueno, y después de las efemérides, ya casi en el final del programa, podemos decir nosotros sí nos equivocamos. Ah, totalmente. ¿Cómo no traje los pochoclos para ver los bloopers de todo este año que hemos ido haciendo programa a programa? O sea, lo que no viste, lo que la mano generosa, el ojo generoso de Franco hizo que no saliera al aire, pero bueno. Durante este fueron año, grabados también. Durante este año pasaron cosas como estas. ¿Estamos, Dire? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Cuando usted diga, Dire. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Debido a su trabajo sobre biodiversidad, vamos de nuevo. Primer furcio, ahí toma, tenés material. Tercera cuestión, lo local no es Una real amenaza global a perdón, vamos para atrás. Con la contaminación plástica representando una amenaza. Y que no quería que los límites se demarquen porque sabía que la iba a perder. Entonces Portugal demoró mucho. No me acuerdo cuánto. Pero descansar. No, tengo que seguir porque no me acordaba cuánto tiempo se había quedado. Bueno, tanto demoraron que el tipo se aburrió. Muy bien.
De esta manera nos tenemos que ir y no está Ricardo. Ricardo. Se fue Rica, me dejó sola, chicos. Se llama La Vuelta al Campo. Nos vamos ahora... ¿Con qué? No, voy yo. Seguimos con Ricardo, entonces, después de nuestro recomendado de hoy. Lo que reclaman y exigen es que dejen de esclavizar trabajadores y de utilizar los recursos que hoy escasean en el planeta. Dejen de esclavizar trabajadores. Podían copiarse y reproducirse a la gestión que desarrolló la localidad de Tránsito. Lo que reclaman y exigen es que, como de nuevo me concentré, es que esta industria deje de esclavizar trabajadores. A ver. Ah, bueno, ya está. A ver si me sale. Rescatamos esta crónica periodística que así lo contaba. Justo me ahogué, perdón. Mira qué lindo guacho. Mira, ahí la tiene. ¿Esa es la película que viene después? Poliestireno, creo. Poliestireno. Polietileno, yo también le decía, sin ese. Sí. ¿Y yo qué dije? Yo y Kiko. ¿Y cómo es? Polipropileno. Son como distintos tipos de plástico. Claro. A través de cambios profundos. ¿Te gustó? ¡Osa! Mirá. ¿Quedó bien? Eso lo grabé, por suerte. En la ensalada que voy a comer esta noche al mediodía. ¿Quedó claro? ¿Qué cosa? ¿Querés grabar otra vez? Bueno, ahí está. Igual Franco es muy bueno y no pone todo, ¿no? No pone Hay todo. algunas Pasaron cosas que no más pone. cosas y creo que algunas no fueron captadas, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, ¿no? Bueno, ahí está. Algunas de las cosas que pasan este año. Mientras hacemos el programa acá en el piso, mientras grabamos algunos informes. Bueno, viste que somos seres humanos. Sí. No se equivocamos. No parece a veces, pero sí. Nos estamos yendo, ¿eh? Queremos agradecer mucho a varios, lo anotamos para no olvidarnos de todo. Queremos agradecer a las autoridades del cable que por 12º año confían en este equipo periodístico y en esta propuesta. Cablevideo es el único canal de la región que tiene en este presente, pero que además mantiene durante 12 años, más de una década, un programa que aborda conflictos socioambientales, que aborda problemáticas del ambiente y cuestiones ecológicas. Así que muchísimas gracias a Juan Citroni en este caso, y en él a todos los que años anteriores confiaron a la dirección del canal, a las autoridades del canal, por permitirnos haber hecho este año entero de Onda Verde. Obviamente a los trabajadores del cable, a todo el equipo, al Rafa, a Rulo, a Peti, bueno, seguramente a Fede, me estoy olvidando de algunos, pero a todos los que con muy buena onda, con muy buena predisposición, con mucho cariño y con mucha profesionalidad nos acompañaron también en este año para hacer este programa. A los auspiciantes. Por supuesto, a los auspiciantes que confían y que apoyan estas inquietudes, esta iniciativa de ahí rascar esas cosas un poco incómodas por ahí que tienen que ver con los temas coyunturales de las cuestiones ambientales, socioambientales, y nos apoyan. En un momento económico duro, agradecerles profundamente también. A los entrevistados, tuvimos entrevistados durante todo el ciclo, más de 30 entrevistados solo este año, que nos dijeron siempre que sí, cuando podían venían al piso, o nosotros hacíamos alguna comunicación vía Zoom o vía Meet, pero muchas gracias
a todos, algunos en horarios absolutamente inoportunos, pero la verdad que muchas gracias, y obviamente a ustedes, ¿no? Por haber estado del otro lado durante todo este año. Bueno, y saludar a todos los compañeros del equipo que no están delante de cámara. A nosotros nos toca verlos semana a semana, que ustedes nos vean semana a semana, pero hay otra gente que está detrás de cámara, y bueno, también mencionarlos y agradecerles y saludarlos. Chelo, Fabio, Eli, Franco. Y Paulita de vez en cuando. Paula y José, la producción periodística de Onda Verde. Creo que cumplimos con todos. Me parece que sí. Durante diciembre vamos a seguir saliendo con algunos programas ya emitidos, con algunos segmentos ya emitidos, en lo que consideramos nosotros subjetivamente lo más interesante de este 2025, y seguramente allá por febrero o marzo volveremos a encontrarnos para hacer un nuevo programa de Onda Verde. ¿Será hasta el año que viene entonces? Será hasta el año que viene. Desearles felices fiestas, un hermoso inicio de 2026 y invitarlos a que hagamos el compromiso de reencontrarnos el próximo año. Gracias por todo. Hasta el año que viene.